Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la 9ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 12 versículos 13 al 17. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes, para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron, pues, a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráigame una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces le respondió Jesús: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de este Evangelio. Ayer escuchamos la parábola de la viña que el Señor construyó y arrendó, y cómo los arrendadores rechazaron darle la porción de la cosecha, y después maltrataron y mataron a los enviados del dueño, y finalmente el Señor, o que representa a Dios, manda a su Hijo amado Jesucristo, y que también es rechazado. Pues si esa parábola es un ejemplo del rechazo de Israel de Dios y de a quien Dios ha enviado, pues ahora en el resto de este capítulo 12 de Marcos vamos a ver ejemplos de este rechazo. Y aquí en este evangelio de hoy vemos cómo los diferentes grupos que son parte de la comunidad judía, particularmente en Jerusalén, se unen. La comunidad judía está compuesta por diferentes grupos y había mucha enemistad entre ellos mismos, particularmente, por ejemplo, entre los fariseos y los saduceos. Eran diferentes grupos religiosos que componían la comunidad judía. Y entre ellos también estaban después los escribas, que eran los intelectuales, eran los académicos, aquellos que hacían copias de la Sagrada Escritura y que comentaban sobre la Sagrada Escritura. Los ancianos eran, pues, los que representaban la autoridad y la tradición dentro de la comunidad. Y muchas veces eran los ancianos los que eran elegidos como parte del liderazgo dentro de Israel. Lo interesante es de que aquí los diferentes grupos que componen la comunidad judía se unen, aun siendo enemigos entre ellos. Particularmente aquí se menciona también a los del partido de Herodes, que pertenecían a la comunidad judía, pero muy al margen de la comunidad, porque ellos pertenecían al poderío, al poder político de aquel entonces, y estaban más alineados con Roma porque querían mantener el poder. Si se rebelaban contra Roma, pues eran depuestos, eran quitados por Roma y ponían a otros. Así que los del partido de Herodes tenían un interés en mantener el status quo, o sea, como la situación estaba bajo el Imperio Romano, porque sabían que no podían rebelarse contra Roma. Pero aquí se unen los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos y los del partido de Herodes junto con los fariseos. Parece que tienen un acuerdo para poder descreditar a Jesús. Así que los enemigos se unen para
querer atrapar a Jesús. Y los mandan para hacerle esta pregunta capciosa, que no tiene una respuesta que no te pueda comprometer. O sea, y la pregunta esta capciosa que le hacen a Jesús es para ponerlo, ya sea para desacreditarlo con el pueblo judío o para meterlo en problemas con el imperio de Roma. Dice, se acercaron pues a él y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. Aquí ya palpamos claramente de que esta adulación perversa de Jesús no es sino para preparar la situación con la pregunta capciosa que le van a hacer. Aquí ya se manifiesta la malicia de ellos, que piensan que con adularlo, que con decir cosas favorables acerca de Jesús, que lo van a hacer que baje su guardia. Pero Jesús discierne claramente cuál es su intención maliciosa y claramente descubre su falsedad. Y aquí ahora viene la pregunta capciosa que estos le hacen. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Desde el año 6 antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo, hasta el año 70 después de Cristo, en Roma imponía un impuesto sobre todos los pueblos que estaban bajo su poderío. Así que todos los pueblos tenían este impuesto que tenían que pagar, si no Roma los aplastaba con su presencia militar entre ellos. Así que era un impuesto que pues era un gran peso económico, y por encima de eso también Roma imponía autoridades locales que tenían que ser responsables a las exigencias políticas y económicas de Roma. Así que era un peso no solamente económico, sino también político. Y los que vienen a Jesús a hacerle esta pregunta capciosa son los fariseos y los partidarios de Herodes, que entre ellos eran enemigos. Los fariseos representan lo mejor de la comunidad judía de aquel entonces. Eran los que más se mantenían fieles a la tradición, a la Sagrada Escritura. Los del partido de Herodes, pues eran los que estaban aliados con el gobernante judío que Roma había puesto. Y para ellos les interesaba mantener el orden, para que Roma no interviniera y los quitara del poder. Así que esta pregunta capciosa, que tiene la intención de descreditar a Jesús si es que responde a la pregunta positivamente, o de poner a Jesús en peligro de ser arrestado por sedición, o sea, por oponerse al impuesto que el Imperio Romano ha puesto, y esto era causa de muerte. Así que si Jesús respondía en positivo, lo descreditaba con su pueblo, que después lo declararía traidor. Que esta era la postura de los fariseos, quienes eran más nacionalistas, y que por tanto pues no aceptaban el pagar este impuesto, y entre ellos se discutía mucho si se pagaba o no se pagaba. Los del partido de Herodes estaban más en apoyo de este impuesto, porque Roma lo habían puesto. Y si Roma lo ha impuesto, tenemos que pagarlo, si no Roma nos aplastará. Así que los del partido de Herodes apoyaban el impuesto porque era favorable para que ellos siguieran en el poder, o sea, en el gobernar sobre este territorio judío, porque Roma les había dado esta autoridad. Eran los que Roma había designado para que en nombre de Roma gobernaran. Así que si Jesús contesta en lo positivo o negativo, él quedaría mal con uno o con los otros. O sería visto como traidor, o sería visto como rebelde contra el Imperio Romano.
por la parte de que si era visto como traidor, pues el pueblo judío no lo aceptaría como profeta o como mensajero de Dios. Y si era visto como uno que se rebela contra Roma, pues era pena de muerte. Así que esta es la trampa que le quieren poner. Y Jesús se da cuenta, discierne claramente la malicia que hay entre ellos. Y les dice: ¿por qué me ponen una trampa? Tráigame una moneda para que yo la vea. Jesús no trae una moneda, es interesante, ¿no? Les pide una moneda porque él, al comprometerse a seguir a Dios en fidelidad, pues ha escogido vivir en la pobreza, ¿no? Y el hecho de que no trae una moneda para defenderse de esta pregunta capciosa que le están haciendo, pues les pide a ellos que les den una moneda. Tráigame una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Estas monedas eran monedas de plata que llevaban la imagen del César, y del otro lado venía las palabras el sumo pontífice. O sea, el César era visto como un semidios, intermediario entre el ser humano y los dioses del Imperio Romano. Así que esas monedas pertenecían al César porque llevaban su imagen. Por eso Jesús le dice: entonces den al César lo que es del César. O sea, paguen el impuesto porque es lo que Roma espera de ustedes. Pero den a Dios lo que le pertenece a Dios. En esta escena, pues, vemos a Jesús que deja en ridículo a sus contrincantes que le han puesto esta trampa, ¿no? Y de esta manera vemos la astucia de Jesús, pero por encima de esta escena de cómo Jesús se sale con la suya, dejándolos en vergüenza, ¿qué más nos comunica esta escena, aparte de cómo Jesús los desarma? Yo creo que hay otro mensaje muy interesante para nosotros, más allá de que Jesús es inteligente, de que Jesús huele fácilmente las trampas y cómo Él con astucia y con sabiduría pues se sale de las trampas que le ponen. Este otro mensaje es el siguiente. En la historia no hay ningún grupo religioso que no sea tentado a adoptar una política. Yo creo que en todas las religiones del mundo hay esta gran tentación de querer aliarnos hacia un lado o hacia otro políticamente. Ahora, la tentación es de que al alinearnos con cierta política, después queramos defender nuestra política como una voluntad de Dios, de que estamos haciendo la voluntad de Dios por medio de nuestra aliación o alineación con cierta política, ya sea de izquierda o derecha, ya sea progresista o ya sea conservadora, ¿no? Y esta siempre ha sido una gran tentación para todos los grupos religiosos. Y aquí Jesús, yo creo que también está enfrentando esto en los que vienen a ponerle esta trampa. Los fariseos eran nacionalistas, defendían el derecho de autodefinirse, y por eso rechazaban no solamente la presencia del Imperio Romano, sino también de que tener que pagar los impuestos que Roma exigía. Los del partido de Herodes eran los que representaban el poderío, porque Roma los había escogido para que en nombre de Roma pues llevaran el liderazgo, siempre y cuando pagaran los tributos que como pueblo conquistado le debían al Imperio Romano. Pero aquí también tanto los fariseos como los del partido de Herodes representan la inclinación, la gran tentación a querer alinearnos con cierta política, ya sea con el nacionalismo o ya sea aceptar lo que Roma nos exige.
Y por Roma aquí me refiero al imperio, ¿no? Y cuando nos alineamos con una ideología o con una política, después el siguiente paso es querer justificar nuestra alineación utilizando el nombre de Dios. Y esta es la gran tentación de que históricamente a veces muchos grupos religiosos han justificado así su política y en nombre de Dios han llevado a cabo tremendas injusticias. Y todo esto justificando de que es Dios por quien hacen estas cosas y que Dios afirma lo que están haciendo. Esto nos tiene que preguntar siempre, ¿no? Y nos debe llevar a lo que Jesús les dice: denle a César lo que le pertenece a César, pero dale a Dios lo que le pertenece a Dios, de siempre caminar esa línea por el medio de los extremos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.